Bienvenido al Himalaya. Hello, ¿cómo están, mi gente bonita y gente encantadora? Perdón por ese aplauso. Los saluda el estimado, al que estima demasiado Iván. Soy... Algunos me conocen como Johnny, como Francisco. En fin, eso ya lo vimos en el tema pasado que fueron los nombres, que espero que les haya gustado. Hoy, pues, tal vez digan, ¿qué le pasó a Iván? ¿Por qué no está haciendo la presentación? Pero, ¿saben algo? ¿Saben algo? No lo necesitamos. Nosotros somos unos Oye, independientes. Johnny. Hola, Iván. ¿Qué pasó? No, nada, nada. No manches, nada. Pensé que iba a decir, no, nada, mejor así. ¿Cómo? No, 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 nada. Ok, ok. ¿Cómo estás, Iván? Bueno, pues sí llegó Iván. ¿Cómo estás, Iván? Bien, Johnny. Un poco carrereado, pero siempre a tiempo. Excelente. De eso se trata la vida, estar en el momento justo, en el tiempo justo. Yo creo ¿Cómo que se llama? No, en el lugar. En el lugar justo, en el momento justo. Algo así árbol que va. sale narcido, su Ándale. Su tronco tronco nunca se lo lleva la corriente. endereza. Yo creo que fuimos a primarias muy desaparecidas. Digo, Sí, muy diferente. muy diferentes. En la primaria siempre existía el rumor ¿De que qué? antes ahí Ah, era un antes del cementerio. cementerio. O que en los baños se había muerto una niña y se aparecía en la noche. Oh, vato, a mí sí me daba miedo ir al baño en la primaria porque sí, sí daban miedo, vato. Y luego, o sea, de que todo oscuro, cuando era súper temprano. Bueno, no era súper temprano porque ya entraba a las 8, ¿verdad? Pero Ya estaba daba bien el sol. oscurote. No tenía focos aquí. No, o sea, pero hasta el fondo, fondo, fondo no. Ay, pues debe ser Por eso yo nomás entraba así, vámonos. Yo Lavarte las manos y ya. uno de los recuerdos que tengo en primaria del baño, creo que me va a dar pena, pero X. Creo que nadie sabe, muy pocos X no lo saben. sabe. Es exclusiva, ¿eh? Tenemos una exclusiva. ¿Qué Estaba onda? chiquillo, ¿Qué entonces me, qué se me? pasa, no se vayan a reír, ma. Era primario, entonces vengo de la primaria. Creo que estaba. Lo bueno es que creo que después me sacaron de esa escuela, entonces pues X. Ok. Ya, ni se acuerdan de ti. Sí, andaba pero malísimo de la panza, pero aún así me andaba en la escuela. Ajá. Entonces, pues andaba de que bien suelto. No. Y iba corriendo al baño. No. Yo recuerdo que iba corriendo al baño y nomás siento mis piernitas bien calientito. Y empecé a llorar porque dije, me huele bien feo. No. Yo creo que esa escuela después de ahí ya no entré al baño de nuevo. Iván, eres el caca. No. Lo peor, era un pantalón verde. Verde era el No. uniforme. No voy a decir qué primaria, pero verde era el No, no uniforme. manches. Lo bueno es que pasó eso y pues no me acuerdo qué más pasó, nomás me acuerdo que ya llegó mi mamá y me iban a mi casa. Y ya, te limpiaste. No me acuerdo, pero pues yo creo que sí, no duré así mucho tiempo, pero No, no no creo manches. que los niños me hayan oído porque no recuerdo haber regresado al baño. Ok, ok. Yo creo que esa y otra vez son las veces que me acuerdo que he llorado en el baño y ya. Pero la otra vez que lloré en el baño, Fue cuando te dejó ella. no, No. en la primaria no era tan coqueto. Todavía tampoco soy coqueto ahorita, no me Ay, interpreten, pero en la primaria no ya, era. no, no te defiendas, Iván, no te defiendas. Me hundo más. Te estás cavando tu propia tumba. En la primaria, ahorita que hablamos de la primaria, ¿Qué? yo recuerdo algunas cosas, pero una cara, maestras, las caras de las maestras, creo que no las recuerdo, pero la cara de los conserjes, sí lo recuerdo, de uno que otro conserje, Ah, porque también de los conserjes se contaban cosas en la primaria, así que, no, en la noche el conserje hace rituales satánicos, o decían cualquier barbaridad. no Yo me manches. acuerdo que una vez en mi despedida de primaria, Ajá. o no sé si estaba en quinto y le hacíamos la despedida a los de sexto, ya ves lo clásico. Ah, sí, cierto, algo así tengo en la memoria. Hicieron un campamento dentro de la escuela. Ok. Oye, sí está, sí está bien raro estar en la escuela de noche. De noche se sentía Está bien, bien, es bien diferente. ¿qué pasa por aquí? Hasta un día que hicimos un viaje en el set y si llegamos noche, llegó set de noche, se sentían bien mal las Ah, vibras, bien mal las vibras que se sentían. o sea, porque como que ya sabes dónde está cada cosa, pero es como que más abierto y ves de que, la vez no, por aquí puede salir algún Sí, loco por aquí. un animal, un bicho, no sabes que pueda salir. Ya ¿Tú tienes sé. miedo, John? Miedo, pues depende ¿De quién? de dónde esté o de qué esté pasando. Ok. Ah, porque hasta así, no, ¿cómo se llama?
Hasta el papá de Simba, ¿cómo se llama? Mufasa. Hasta Mufasa tiene miedo. Ah. Soy malísimo para las Mufasa es cosas. el del Rey León. Ok, sí, sí sé El quién es, papá. pero El papá de Simba. el Que que dice, lo, el pero que tú no lo, tienes miedo. el que lo machacan los que eran. Los El que muere niños. luego, Ajá. luego. Sí, sí, sí. Ah, ok. Ajá, que le dice el Simba de que, pero tú nunca tienes miedo. No, yo tuve miedo. Tuve miedo de perderte. No sé qué, bla, bla, bla. Ya, le echan un chorillo, no mareado. Pero yo digo que sí, sí tengo miedo. Tengo miedo de ya no poder caminar porque se siente bien gacho. Tengo miedo de perder la memoria porque se siente bien gacho. Tengo miedo de perder la memoria porque se siente bien gacho. No manches. No, no. Pues en general eso, pero lo que sí es de que nada, no manches cámara, es al mar. Porque imagínate, estás ahí, o estar en pleno desierto con nada. O sea, en un lugar donde no haya nada, nada, porque esté muy grande, es un chorro de miedo. O sea, a una cosa, Como una situación, por así decir. ok, algo que no tenga, que no veas el final. Ajá, Vale. sí. O sea, si vas en un barco, o sea, si crees que te subirías a un barco, estaría muy canijo cuando juegan de que en plena, creo que se llama alta mar, donde no se ve nada de Pues cosas. mira, igual y si voy con gente, no hay tanta Ah, falla. acompañado no pasa nada. Ajá, o sea, porque pues todavía la puedes despistar un rato. Pero solo, solo, así sí es como que sí me entran las ascuas. Vale, vale. Yo, miedo a animales, porque mucha gente le tiene miedo a los animales. Bueno, a los animales no, a los insectos. ¿De qué tipo? A las cucarachas, a las arañas, Ajá, ¿qué más he visto a las víboras? Yo creo que a los animales, al único que le tengo miedo es a las víboras. a las Porque yo víboras, siento a que las serpientes no. no es lo mismo. No, unas son venenosas y otras no. Bueno, Nah, tengo miedo esas cosas. de cosas que se arrastren color verde. Ok. No, no, Ah, no, no, porque no, no. hay serpientes bueno, no, está bien, a las A víboras. las víboras, serpientes, o no sé cómo Ok. llamarlo. A esos, porque no sé cómo matarla, porque yo siento que si la matas, hay unas que son bien vivillas y son bien escurridizas. Entonces, Ajá. a lo mejor es que la pidas o le das una pedrada o algo y se mueve así de como si fuera un látigo y te, Oh, te ataca. Es lo que yo, a lo que a mí me da miedo. Ok, Pero ok. yo creo que porque nunca he visto una víbora, o bueno, sí he visto víboras, pero ya las he Pero visto no de que te has muertas enfrentado, así de o que. de que ya algún tío o alguien así ya se enfrentó, entonces pues ya no, o sea, tipo, Ajá. me da miedo que cuando sea yo el que tenga que enfrentarse, De que digo, como que, eres tú yo, chaval. sí, sí, o sea, que esté solo o que pues yo sea el más grande o yo sea, o pues tenga que rifármela yo porque no Ajá, hay de sí, sí, otra, sí. porque venga más gente. Yo creo que ahí fui sí donde me entraría así como que el Ok, miedo, la ok. piel chinita, la famosa piel chinita. Porque Ajá. todos los demás bichos yo creo que sí los he matado, sí me han pasado. He soñado, tengo sueños, mis sueños son Bien randoms, ok. bien random. Yo creo que mis sueños puedo hacer una película cada día si me lo propongo. De que Pues propóntelo. me lo propongo, imagínate, Pues no, sí. pero no, están bien locos mis sueños. Yo creo que a veces me despierto así llorando, a veces me despierto Ojalá este. hasta riendo de que, estuvo bien chido mi Ok, sueño. ok. O a veces de que, espérame, va así como que mi día a día en mi sueño y me despierto y pienso que tengo la actividad que hacer y me paro y digo, ¡Simón! no, no estoy en esa realidad. No, 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 pero cuando, vato, quedarte en coma, también me da miedo. Porque estás, pero no estás. ¿Sabes cómo? O sea, entonces tú ya estás viviendo en una realidad, así, pum, acá, como en el origen, acá tú, tus amigos y tu familia, pero todos creados de tu imaginación. Y pues ahí está, ya está. Pero si pasara eso a la gente que se queda en coma, Pues no sé, yo digo que sí. yo creo que Yo digo que yo sí. creo que es literalmente O ya de que nada jala. desconectarte literal como cuando el sueño que es muy profundo, que ves todo oscuro, o Ujú. no, pues ni sientes que pasó el tiempo, yo creo que es de esos, pero no, no he estado en coma y tampoco soy médico, apenas eso consultarlo ya con un médico que nos diga. Ándale. Si ustedes son médicos y lo están escuchando, pongan en los comentarios quién tiene razón. Si Johnny, que si estás en coma, puedes hacer lo que quieras en tu mente. O Iván, que estás en coma y ya no haces nada de nada. Ok, bueno, el Pero punto bueno. de los sueños es Ajá. que yo una vez soñé que dormía con cucarachas.
O sea, que me acostaba y se llenaba todo de cucarachas. O sea, te cobijabas con cucarachas y así. ¿Cómo? Algo así, es que yo creo que eso nació, todos mis sueños, según yo, tienen una explicación, o sea, mis sueños tienen Ok. una base de, soñé esto porque vi esto, soñé, Ajá, se basan en cosas o que has querido o que has hecho, vaya. yo creo, yo soy ferviente de eso, no sé cómo Ajá. llamar. Entonces, me había dormido en el suelo esos días y había, de repente en la tarde, de repente había bichos donde había dormido, entonces, yo creo que mi cabeza nunca pensó, eso fue mucho tiempo después, o sea, no te estoy hablando de que durmiendo ahí, porque dormí ahí varios días, o sea, no fue Ok, solamente un ok. día, fueron varios días. Sí, bueno. Entonces, no sé cuánto tiempo después, pero fácil, a lo mejor unos 2 meses después, estoy acostado y sueño que está lleno de cucarachas en mi casa, pero lleno, 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 no hay por dónde caminar. Entonces, pues ya tipo las exterminamos y la fregada, y ya voy a mi cuarto a descansar según esto, y se acaba la plaga y todo el rollo. Entonces, Ajá. voy, me acuesto, en mi sueño estoy acostado, y de repente empiezo a sentir que algo me va caminando por los pies. Abro mis Ah, ojos en mi sueño y estoy repleto de cucarachas, repleto de eso, repleto de que, wow, de de que una que armadura ya de cucarachas o todo qué, café, güey. todo café, todo café No, y la cara. moviéndose. Y después se me metían a los oídos, a la boca y así. Entonces dije, ¿qué fregado está pasando con mi mente cuando desperté? Ajá. Pero después así vi muchas cucarachas, pero ya no me dio miedo. Como que vivir el sueño y decir, no, pues ni modo, va, nomás lavarme bien los dientes y pues si me muero, y pues si me muero, me morí, ya ni modo. Entonces, pues ya no tuve, nunca le tuve miedo a las cucarachas, pero fue Ajá. como que X. Como que yo siento que ningún bicho, las tarántulas y así, pues se pueden. O sea, yo digo, si las puedes matar o puedes controlar que ya no te haga nada de que lanzarlas o así, ya no hay Ya es, pierde. ajá. Ok, ok. Pero las serpientes, yo creo que esas son muy hábiles. Por algo tentaron a Eva. Ah, son poderosas, son poderosas. Pero sí, yo creo que por eso no le tengo miedo a los A animales. ver, espérate, pero ¿no le tienes miedo a un león? Pues yo creo que ya estoy solo con un león, pues ya nada más que a rezar. O sea, en Que sea situaciones, vegetariano un león. pues no sé, ya ni modo, a ver qué pasa, me hago amigo del león O sea, es que voy porque, por ejemplo, pones el ejemplo de los bichos, ¿no? insectos. Ajá, de que los lanzas y ya no te hacen nada. Pero con un animal que no puedas lanzar, Pues tengo que aprender a convivir con él, o si ya morí, pues morí, o sea. pues sí, ¿verdad? O sea, Hay gente que le tiene pues miedo a la muerte también. sí, ¿verdad? Entonces, Cuando es su propia muerte o cuando es la muerte de los demás. oh, De que pues es que también por eso mucha gente de que no sabe soltar o despedirse de alguien porque está aferrada de que, apegado. ajá, demasiado apegado que pues se imagina todo lo peor siempre en cualquier circunstancia, ¿sabes cómo? Sí. Pero igual Entonces ahí, eso del apego y del miedo a la muerte creo que puede dar mucho material. Yo he soñado varias sí. veces, yo he soñado varias veces que me muero y también he tenido, bueno, Oh, y también he tenido también apego a varias cosas. Entonces yo no, creo que sí puede dar para sí, otro he capítulo. tenido un sueño en el que me matan como 3 veces seguidas, No, así tres. apuñaladas, Tres pum, son pum, poquitas, pum, tres son poquitas, tres son pero poquitas. están colgando. Tres son poquitas comparado a mí, pero como quiera hay diferentes tipos de sueños, ¿verdad? Ya, Pero ya, igual, ya. regresando a Bueno, los miedos, regresando a los miedos. yo creo que Que es de lo que estamos hablando. sí, sí, animales y eso, como que no sé si ya estoy con un león, o sea, he ido a, ¿cómo se llama? El Bioparque Ah, de Estrella, Parque Estrellas, ¿no? entonces pues se pasa por ahí por el safari y digo, hey, si imagínate que me parece que sí, una oreja, una Una jirafa, jirafa que te den que me lengüetazo. dé un lengüetazo, pues ya me lo dio, vaya, ni modo, Pues, o sea, no es que me ponga muy así nervioso. Hay mucha gente que también le tiene miedo a los extraterrestres, aunque digan que no existen, que no, no, existen o no existen los extraterrestres. sí, De que cierto, siempre están hay mirando gente al que cielo. están. Yo creo que a eso sí le tuve miedo. ¿A los extraterrestres? Sí, y me lo quitó mi perro. ¿Por qué Hasta que tuve lo un perro, abducieron? me lo quitó. No, fíjate. ¿Te quitaron a tu perro? No, no, quitaron el perro. Yo nunca, bueno, sí tuve un perro, pero pues estaba muy chiquillo, entonces no lo conocí. Mis papás cuentan que lo Ok, atropellaron, ok. entonces ya no. ¿Tus papás? O sea, que mis papás lo atropellaron. O sea, cuentan que ellos vieron Ya, ya, cómo ya. lo atropellaron al perro otra gente. Oh, ok, Y yo ok. estaba chiquillo, entonces pues yo creo que sí me encariñé con el perro, o no me acuerdo si estaba todavía en la panza de mi mamá. Pero el chiste es que Ok. ya existía molecularmente, ya estaba Ya, molecularmente tú igual. estabas. Sí, Tú ya. estabas ya. Entonces, ya yo tuve perro, yo creo que hasta que estaba en la secundaria. Pero cuando era niño, en kinder primaria, yo soñé una vez que, haz cuenta que está mi casa y hay así un pasillito pequeño al final donde está la lavandería.
Yo soñaba que en esa lavandería, en esa lavandería estaba bien psicodélico porque nomás se prendía un foco y estaba muy grande el de este, entonces se veía nomás así poquillo y alumbraba. A mí me daba mucho miedo. ¿Por qué? No sé, yo creo que una vez me asustaron ahí, pero Ok. pues no sé qué me haya asustado. Entonces, yo soñaba que venía un platillo volador y yo salía ahí y el platillo volador me succionaba y ya no regresaba a ver nada. Era mi miedo, te lo juro. Entonces, yo siempre que salía allí en la noche, pues a ver al cielo para estar al tiro de que no me pasara nada. No Entonces, manches. pues ya llegó mi perro y a mi perro lo pusimos ahí. A mis papás no les gusta tener los perros adentro. Ajá. Yo creo que a mí tampoco me gusta tener los perros adentro porque quieras que no, si te llenan de Sí, peludas sí, son y quieras que perritos muy no, chiquitos, sí, así. aparte quieras que no, pues también traen animales, digo animales, traen infecciones, bichillos, entonces, pues yo creo que no. Es más, y más higiénico que no, pero bueno, X, Claro. eso es otra cosa. Entonces los pusieron allá afuera. Entonces yo salí con el perro y pues estaba ahí el perro y pues ya me siento, no sé, y en mi mente ya me sentía protegido por el perro y ya inconscientemente el perro ¿Qué? me quitó el miedo porque digo, ahí está el perro, si no se han llevado el perro que van a llevar a mí". Entonces ya he podido ver películas De o aliens, series o así. así de que aliens que se accionan y pues ya como si nada, pero yo creo Ya, que ya. antes de que llegara el perro sí me hubiera dado mucho miedo. Oye, hablando de aliens, ve la de Arrival o La Llegada, está muy buena. Ok, Ahí para que le echen un ojo. dale. Oye, ¿qué te voy a Oye, decir? pero ¿tú sabes cuál es la ¿Qué? diferencia entre miedo y fobia? ¿Entre miedo y fobia? Sí, o sea, yo siento que, no sé si esté bien, pero miedo es de que poquito Ajá. y fobia es de que mucho. ¿O tú qué De que piensas? ya de plano no puedes ni verlo ni pensarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, de que miedo tal vez puedas lidiar un poquito con él y la fobia es que ni lo mencione. Sí, mira, igual déjalo consulto, ¿va? A ver, En lo que lo estoy ¿tú crees? consultando, Ajá. tú dime cuál es el miedo que he escuchado de alguien más que es el más chistoso. Miedo más O sea, chistoso. de A que, por ver. ejemplo, yo conozco una persona que es acá bien aguerrida y bien valientona, pero una cucaracha y grita como si fuera la mayor niña No, posible de todo el mundo. no De que, manches. no, yo las puedo todas, no, no, fíjate, Ajá. no, igual, están gritando, que no sé qué. Y luego una cucaracha y, Sí, de hecho, pues a los cucarachas es muy común que de repente llegas y dices, nada, sí la tiro toda. De que no, pues ¿quién la mata yo? Yo la mato. Pero luego abre sus alas y digo, no, espérate, es voladora y empieza a volar y ya todos se fueron de la habitación. O sea, no sé por qué le tenemos miedo a una cucaracha voladora. Pero, o sea, porque puedes llegar, vuela y pues ya te avientas un sparring con la cucaracha. La esquivas y ¿cuál ya. fue la, ¿te acuerdas cuando viste la primera cucaracha voladora? La primera cucaracha, sí, está bien chiquillo. De hecho, una vez se me paró una en la cabeza y nomás le hice así. Y Y voló. luego que, empezó a volar. Y luego se aterrizó y era una cucarachilla. Y dije, nah, no manches. Nadie se para en mi cabeza y sobrevive. Vámonos, una patadilla. Yo la primera vez que lo vi fue en la primaria. La primaria estoy acordando muchas cosas de la primaria ahorita que nos Ajá. acordamos. Estaba así en el salón y luego de repente volteó así la ventana y veo que vamos a ver así volando. ¡Fium! Y se siente, es una cucaracha y dije, no manches, ya vuelan. Mi abuela. No. ¿Qué sigue? Va a tener armas Sí, ahora. sí. Entonces dije, no, ya vuelan, pero pues no nunca le temí a las cucarachas. Creo que todavía no había soñado que estaba envuelto de cucarachas y comía cucarachas. Entonces fue Ya, ya, como ya. que Oye, pero X. es que las cucarachas son un insecto muy poderoso. O sea, están bien duras, viven sin cabeza, soportan un chorro de climas. Vato. O sea, imagínate una cucaracha enorme, cámara, no le haces nada. O sea, llegas, tiene patas, te agarra, vámonos a volar. Pues por luego están chiquitas. Qué Pero bueno. ¿cómo te van a agarrar si Pues es... con dos patas, así, como Pues un aplauso. de aquí que te agarren. No sé, no Yo creo sé. que no. Está bien Está raro. bien loco. Qué bueno que están chiquillas. Sí. Bueno, yo encontré la definición de miedo. A ver, a ver. Miedo, según Google o Google, muchos, ¿cómo se quejan de Google? Google. Es Google. Bueno, total. Dice, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Entonces yo creo que Ok. un miedo es sacarte de tu zona de confort o un miedo es pensar que no va a pasar lo que tú crees. Y eso es muy común, vaya, estamos repitiendo que es muy común, pero es que vivimos en el miedo. El miedo es lo que nos hace también sentirnos vivos. Porque si no sintieras miedo de nada, es como que pierdes en sí un poco el sentido, ¿no? O sea, ya no sientes la emoción de arriesgarte, ya no sientes la adrenalina, Oh, la adrenalina es ya no otra sientes cosa. nada, o sea, porque no tienes miedo, o sea, vas a la montaña rusa y dices, nada, pues no me va a caer ni nada, pero ya no la disfrutas, ¿sabes cómo?
O sea, es como que ese impulso de que, ay, si me salto y si No, boom, y yo si salgo tengo muchas volando. aventuras en montañas rusas y ese también yo creo que un capítulo de adrenalina, de esos momentos más adrenalinosos. Pero bueno, Ya, ya, ya. también aquí dice que las fobias que son más comunes Ok. es claustrofobia, yo creo que ese todos lo conocen, el miedo a Santa El mes de Claus, Santa Claus, lo claro dice que Bob sí. Esponja, Conozco no, gente que no, o sea, apenas llega diciembre, cierran sus casas, no salen hasta febrero. hasta febrero, el día del amor y la amistad Hasta sale. el día del amor y la amistad, salen a vender paletes. No, la claustrofobia ya bien, es miedo a estar en lugares muy encerrados o muy cortitos. Muy encerrado. Oye, entonces, esas personas no se meten a las burbujas grandotas que son transparentes, que te metes adentro y vas corriendo y chocas con los demás, ¿no? No, pero pues ahí sale tu cabeza. Yo creo que las Ah, personas pero, o sea, le pero ti- estás aquí encerradito. Yo digo que sí es le que, debe es que yo creo que afectar. depende de la persona, porque hay gente que le tiene miedo a las cucarachas o la adora solamente, y a las cucarachas normales no. O hay Entonces, gente que no le tiene miedo a los cucarachas, nomás asco. Y pues, ándale. cámara. Es que yo creo que y ese sí depende de la persona. Yo creo, Ya, ya, yo ya. creo que la fobia sí debe tener así como que sus vertientes, de que sus ramitas. He sabido de gente que se dice claustrofóbica, pero cuando no se dan cuenta que están en un lugar cerrado, están bien a gusto. Nada más se dan cuenta que es muy pequeño o algo así, y pum, les cambia el chip, y ya se empiezan a dar ataques de ansiedad, y que desesperarse, y de que es que cámaras, que no hay mucha gente, o es que está muy pequeño aquí, no tengo espacio. Entonces, está raro, ¿no? O sea, como que cuando ya te das cuenta de lo que estás pasando, ahora sí se te activa una pequeña alarma que te dice, oye, tienes miedo a esto, acuérdate. Como que es no saber o no enfrentar el miedo, ¿sabes? Hay mucha gente que no modula su miedo o no sabe el riesgo, Ok. ¿me entiendes? De que no sabe de que te acuestas y no sé si le tienen los cucarachas, de que te acuestas y pues nadie está limpio. Pero si te dejó alguien ahí un quequito bien Unos sabroso, chetos. unos chetos, pues corres ahí el peligro y hasta que la gente ve eso y dice, ching, y en la noche ya no puede Es que me va dormir. a salir una cucaracha. Ajá. Sí, y yo estaba leyendo hace poquito, bueno, no estaba leyendo, lo escuché, o no sé si lo leí, bueno, total, pero Bueno, bueno, estoy sabes seguro que lo algo. investigué. Ok. Psicológicamente, porque psicológicamente vi, oí, sentí, no, Viví. viví, porque ya ves que muchas personas que están deprimidas o están pasando por una situación difícil, Ujú. se desvelan. Ok. Casi todas así las acciones malas pasan en la noche, la mayoría. Ah, pues sí. Ah, de que a las 3 de la mañana es Sí, la hora ves del el momento terror. triste de las personas o de las personas que están deprimidas, tristes de que casi casi viven de noche, son búhos, de que llega el día o amanece y se quedan dormidos bien jetones y hasta la noche despiertan. Y Ajá. esto dice que es psicológicamente porque estás con el miedo que no, o tienen las personas el miedo de que no va a terminar algo. Por ejemplo, ahorita la pandemia. Ok. Mucha gente se empezó a hacer nocturna o nos empezamos a hacer nocturnos. ¿Por qué? Porque nunca sabes, todavía no sabemos cómo se va a acabar todo esto de ya regresar a la normalidad, etcétera. Mucha gente pues empezó a tener ese miedo de, ahora qué va a pasar, se va a acabar el mundo, va a haber guerras, se va a escasear el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o yo creo que todos nos damos cuenta cómo va pasando el día según el sol. Sí. De que amanece y luego ya se hace de tarde, pues está el sol más fuerte y luego va atardeciendo y se va ocultando el sol. Entonces se te va pasando el día según el sol. Y Ajá. en la noche es Ah, un el tiempo no estado, pasa. el tiempo no ¡Oh, pasa, la verga! el tiempo es plano, Ajá. todo el rato está oscuro, o sea, está oscuro el cielo, entonces el tiempo no pasa ahí. Es por eso que muchas personas No que están manches. deprimidas o su estado es estar modo búho de que de noche. Ajá. ¿Por qué? Porque para ellos Pues lento, o sea. pasa el tiempo muy rápido o muy lento según como a Ajá. ellos les convenga. No Sí, manches. hasta ahorita, no sé por qué investigué Pues ese. está bien padre. Sí, yo después me puse a pensar que no, sí es cierto, porque, o sea, cuando te levantas bien temprano, ves cómo amanece, ves cómo atardece, ves cómo está pegando el sol con ganas, ves cómo deja de pegar el sol y empieza a Ujú. atardecer. Y en la noche, todo el tiempo es plano, o sea, literalmente, sí, yo creo que si te acostumbras a dormir, a estar despierto en la noche, para ti ha de ser muy fácil si te acostumbras 1 o 2 años.
porque pues el tiempo es plano, el tiempo es así, entonces para ellos la vida es De pues hecho, pa, sí. pa, Sí, pa. o sea, y es que también todos nuestros horarios se movieron un chorro en la cuarentena porque, pues, vaya, prácticamente estás encerrado en tu casa, ¿no? Entonces ya tu horario va cambiando y se va ajustando de acuerdo a qué hora comes, a qué hora te duermes, etc. Pero, ahorita que hablaste de la noche, me recuerda que pues hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, como Burro de Shrek. Si yo ¿Verdad que sí? conozco gente que se duerme con una lámpara prendida al lado para no dormir muy oscuro. Eso me hace extraño. O Bueno, tienen que dormir con normal para ellos. dormir con el foco prendido del baño de algún lado. Sí. Yo, ¿Tú por qué crees que sería miedo a la oscuridad? Porque haya pasado un momento traumático yo creo que eso de que haya sido muy oscuro, o sea, en cuanto a luz, no de ¿cómo se llama? De oscuro de sentimiento, Batman. ajá, no, ajá, este, o, o sí, o qué crees tú, ¿qué que se Yo vea? creo que se debe a un hecho anterior. Apenas hablarle de un psicólogo, cuando un psicólogo para que nos explique bien eso, pero yo creo que debe ser o una experiencia pasada de que en la noche fueron y robaron su casa, entonces ya de esa vez tiene miedo, o conoce a alguien que le Ándale, pasó, o vio una película de que en la noche le aparece el cucu en el ropero, o no sé. Yo creo que, el miedo al coco, ¿tú le tienes miedo al coco? No. pues, no sé, yo creo que le tenía más miedo al cinto y a los chanclazos. Eso yo sí le Ya tenía el sé. respeto que decía, le va a tener miedo a lo vivo y los objetos, los muertos, pues ya. Yo con la historia del coco no me identifiqué nunca, porque primero decían que estaba abajo de tu cama, pero abajo de mi cama, o sea, yo tenía una cama doble, Ujú. y la cama de abajo era de mi hermano, entonces era como que, pues no es cierto. O de que el monstruo del armario, pues nuestro armario siempre estaba abierto, entonces también es como que, nah, la verdad, no le tengo miedo a eso. Ujú. Pero sí tenían varios amigos en la primaria que sí le tenían miedo al coco. Es como que, hombre, supéralo. Mira, ven, vamos a tu casa, nos agachamos, jugamos con el coco y ya, todos amigos. No manches, yo creo que yo no me pasa lo que a ti, pero yo creo que nunca le tuve miedo al coco, le tenía más miedo a la gente. Yo creo que sí le he tenido más gente, más miedo a la gente, digo, de que un loco, un asesino o cosas así se meta dentro de mi cama, porque abajo de mi Oh, cama si cabe alguien chido, va. ok, No ok. lo he intentado y no lo he visto, pero yo creo que alguien viene así, escurridicillo, si se mete Ajá. ahí, ni cuenta te da. Pero yo creo que no iba ahí porque la verdad sí está muy sucio. Entonces yo creo que de perdido tose y tose va a estar un rato. Y aparte, en la noche, yo creo que se libera mi estómago, entonces lo fumigo ahí. En lo que está, quiere hacer algo, lo fumigo. Pum. Si no trae cubrebocas, lo fumigo Ándale. a puro metano, lo estoy fumigando. Guácala. Pero bueno, estoy viendo aquí, lo leyendo aquí en el Google, y dice que existe un otro autotratamiento para el miedo. Porque A pues hay veces ver, de que nos creamos nosotros nuestro propio lo miedo. sugestionamos. Ajá. Exactamente, o sea, es un hecho contrario a lo que uno desea. Entonces, a lo mejor estás nervioso de que, ¿y si pasa esto? ¿Y si esta persona no viene? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Como que vamos pensando de más las cosas y nos vamos creando miles de historias diversas que nunca van a pasar. De Claro. que no llega esta persona, no, pues ha de haber chocado. O no, pues, ha de haber, lo han de haber Ah, robado, lo han de haber secuestrado. Entonces ya se van creando un chorro de sí. historias. Oye, pero es que también está ese miedo de ir caminando solo por una avenida muy grande o un barrio que tú no conozcas, o ir caminando de noche. A mí a veces cuando estaba de noche y que yo me quería venir en bicicleta pues para ahorrarme pues, el pasaje o algo así, a mí sí me decía mi mamá que no, que mejor que se viniera en transporte porque le da miedo, que pues era un trámite un poquito largo, entonces no me vaya a pasar algo. ¿Es que no trae luces en tu bici, va? No, yo no traía luces nomás, pues algunos reflectores, ¿no? Ya luego conseguí un chaleco y ya le dije, mira, me voy a poner este chaleco para que me vean, no sé qué. Y pues poquito a poquito con la práctica, o sea, primero me tuve que llevar sin que se diera cuenta, porque no me dejaba salir con la bici. Entonces, ahí poquito a poquito, que vio que no me pasaba nada, pues como que le fue perdiendo el miedo. Confianza, porque no te- Ajá, fue agarrando confianza. Pero bueno, a lo que iba en el Sí, sí, sí. autotratamiento, ¿va? Dice el otro tratamiento, ahí sale el lado Google, como que yo creo que si buscas gripa, pues te sale de que consulta a un médico, tómate un paracetamol. Entonces, Claro. toman el miedo también como una enfermedad. No sé, pues yo creo que sí debe ser, porque pues es algo que afecta a tu organismo, literalmente. El estrés, o se pueden cometer muchas cosas raras. Bueno, dice que siempre y cuando no existe una amenaza real, intenta respirar lenta y profundamente para reducir la sensación del miedo.
Yo creo que Ok. sí he aplicado eso. Así como cuando Cristiano Ronaldo tira sus tiros libres de clase, que se le infla el pechote a Cristiano Ronaldo, un Al pechamen muy bicho. grandísimo así, se le infla así, y luego le respira, y luego le pega, ¡pum! Goladazo de campanita, mendigo bicho muy bueno que es. Bien. Pero yo creo que El, así, el nerviosismo va a estar ligado al miedo, ¿no? También. sí, porque Porque no sabes qué va a pasar, estás pensando piensas en, qué va a pasar o qué no va a pasar. Sí, ajá, piensas eso. en todas las malas posibilidades que pueden surgir, Exacto. ¿no? O en las buenas. Hay mucha gente que se pone nervioso cuando algo bueno le va a pasar porque dice, chin, me va a pasar algo malo porque ya van muchas cosas buenas. Sí, Ya digo, no sé. sean pesimistas, pero bueno. Y también sale como otro tratamiento, hablar con un amigo o un familiar te puede ayudar a quitar ese miedo. Ok. Por ejemplo, con mi perro, yo nunca hablé con mi perro, ¿verdad? De que, échame la mano con los extraterrestres. Dices que no. Diles que no. Pero pues, no lo hablé, pero pues la acción de que ya me sentía seguro. Yo, ok, Ya, ya, ya. yo creo que sí ayuda. Yo digo que el miedo a quedarte solo es muy, ¿Cómo? aparte de, sí es muy propenso a curarse con la charla, ¿no? Al externar ese miedo, es como que ya le dices a los demás cómo te sientes. Entonces, no sé, por ejemplo, que alguien tenga miedo a quedarse sin amigos, es como que, bueno, pues habla con tus amigos, diles cómo te sientes y diles por qué crees que se van a alejar de ti, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces dejamos de hablar mucho con una persona que anteriormente estábamos hablando de día, día tras día, tras día, tras día, tras día. Y luego, un periodo de tiempo en el que no hablamos, tal vez a esta persona le da miedo de que, no manches, entonces ya no me va a hablar o ya no me quiere o cositas así, ¿no? Entonces empiezas a imaginarte cosas y volvemos a la misma decisión que crees que van a pasar cosas que no deseas. Y entonces, hablando y hablando, es de mucha ayuda para irse quitando esos pequeños, grandes miedos que tenemos. Yo creo que otra cosa que a mí me ha pasado, creo que me ha ayudado mucho, pues es la oración que hemos estado hablando de todos estos capítulos, ¿no? La Ándale. oración pues es hablar con Jesús, es hablar con alguien, y pues esa persona no te va a dejar hablar, no te va a dejar de hablar un rato, no se va a sordear, o no te va a dejar en visto, no tiene otras cosas que hacer, etcétera, etcétera. Y ya yo le cuento, digo, échame la mano con esto, es que fíjate, pudiera pasar esto, o fíjate, pudiera pasar esto otro, o fíjate, pudiera pasar esto, o fíjate, y ya le dijiste todos los fíjate que hubiera pasado, y pues ya al final dejas todo en sus manos, entonces ya no tienes miedo, o ya se te quita ese miedo. Yo ya como última anécdota, Ok. yo creo que las primeras veces que sí entré a un evento de la iglesia o así, me daba mucho miedo leer el Apocalipsis. En mi mente yo salía, en mi mente yo pensaba que iba a estar al final del mundo del Apocalipsis. Yo dije, ¿qué fregados voy a hacer? Entonces me daba mucho miedo leerlo. Yo lo leía, cuando lo iba a leer, lo iba a leer por morbo, pero con miedo, como si Ok, hubiera leído un ok. libro de terror. Sí, sí, sí. Sí, pues Eh, todo ese detrás sí, que hay, ¿no? entonces que, imagínate si un dragón de siete cabezas, ¿dónde me voy a esconder? Porque pues, va a estar viendo todo el rollo. Y luego, ¿con quién voy a estar? ¿Con los buenos o con los malos? Y luego si sigo a los malos, pero que se deciden disfrazar por buenos, dice, no, no manches. Y hasta de que después me explicaron de que el contexto, ¿no? O sea, el contexto era para que los primeros cristianos tuvieran fe o tuvieran la esperanza de que todo lo que estaban haciendo iba a tener una recompensa al final. De que todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando, diciendo con nuestras acciones o dejando de hacer o nuestras omisiones, Ajá. pues No es en vano. no es en vano. Entonces yo creo que cuando lo vi desde esa perspectiva de la oración y de que Dios tiene el control, como que fue un alivio grandísimo. Y ya, Así desde ese tiempo como es. que le perdí, sí, ¡pum! Miedo a la muerte, como que, o sea, no miedo de que me rifo cualquier cosa y soy bien valiente, o sea, miedo de que, pues si me muero, Sí, no, porque hay que ser racionales sí, sí, hay que ser también. racionales exactamente, si me muero, pues me morí. Claro, claro. Pero yo creo que la oración me ha quitado a mí muchos miedos y pues yo los invito a que hagan oración a sus miedos, o sea, aunque vaya a escuchar muy tonto decir de que, Dios, échame la mano a que la cucaracha no le tenga tanto miedo, o a donde vaya que nada más me topa con una cucaracha y la sepa aplastar para quedar bien con la morrita que anda hablando y no ve como grito como niña. O por favor, que ella la mate. Y Porque ya que ella con sea eso muy le basta. valiente. Ándale. Exacto, exacto. Entonces, pues los invito a la oración. Sería mi conclusión, Yuri. ¿Tú tienes una Muy conclusión? bien. No, pues básicamente por dos. Ok. No, es cierto. No, no, la verdad es que sí, con la oración es lo mismo que conversar con alguien más, ¿no? Externalizar nuestros miedos siempre va a ser para mejor.
Entonces, ¿qué más que ir de la mano con el Señor? Que nadie, nada puede contra ti si vas junto a Él, ¿no? Entonces, pues, nos despedimos, Iván. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Acuérdense de dejarnos en los comentarios de qué temas quieren que hablemos. Estén atentos a Este, nuestras redes sociales que van a estar ahí viendo ahí sí. sorpresillas. Vienen varias actividades Estamos echándole ganas a las fotos, a la edición. Entonces ahí échenos la mano apoyándonos, compartiéndolo. Síganos en hace, Facebook, YouTube, y en Spotify. Spotify. Suscríbanse a YouTube porque más del 50. ¡Ey! No, pero sí hay mucha Típico gente. youtuber. No, es que sí hay mucha gente que nos oye y no está suscrita, Johnny. Bueno, Entonces échenos bueno. la mano ahí. Ahí compártanlo con su familia y nos cuentan a ver qué tal. Si tienen miedo de ver qué les dirán, pues no tengan miedo del que dirán. Bye.